La 10ª vez que sorprendí al galán del campus lanzándome una mirada fría y sombría, un aluvión de comentarios cruzó mi vista. El protagonista viajó 10 años atrás solo para descubrir que su esposa ahora es la novia de otro. Su mundo se derrumbó. La amó en silencio durante años. Tras conquistarla por fin, ahora tiene que empezar de cero. La dulce Nancy ya tiene novio. El protagonista masculino solo puede aguantar. Pero no creo que esta versión mayor de él vaya a aguantar como lo hizo el de 19 años. Efectivamente, al segundo siguiente mi teléfono vibró con mensajes anónimos. Hola, ¿considerarías romper? ¿O te importaría tener otro novio? Prometo mantenerme oculta hasta que estés oficialmente soltera. Acababa de sonar el timbre de nuestra clase optativa. Mientras recogía mis cosas, un chico de nuestra clase, sentado en la última fila, me dio un ligero toque en la espalda con su bolígrafo. Al girarme lo vi con la mirada nerviosa. Nancy, ¿podrías ayudarme con este problema? Asentí, tomé su cuaderno de matemáticas avanzadas y comencé a escribir la solución. ¿Tiene sentido? Cuando levanté la vista después de explicarle, el niño pareció volver a la realidad. Tenía las orejas rojas y asintió con rigidez. Sí, Nancy, eres increíble. Le di una sonrisa educada. No hay necesidad de ser tímida. Si alguna vez tienes preguntas, no dudes en preguntar. Apenas pronuncié esas palabras, volví a sentir esa mirada sombría. Ahí estaba, otra vez. Incliné la cabeza y miré en diagonal hacia Alan. Sus rasgos eran afilados y serenos, con una nariz prominente y una piel clara que hacía que sus ojos oscuros parecieran aguas quietas e inagotables. En ese momento esos ojos estaban fijos en el chico que me sonreía, llenos de resentimiento y dolor herido. Parecía un pobre cachorro abandonado por su dueño. Ya era la 10ª vez hoy. Desde la mañana, cada vez que alguien me hablaba, ya fuera un compañero que me pedía mi contacto o un alumno de último año que charlaba conmigo durante las actividades del club, Alan aparecía sin falta. Observaba en silencio desde algún rincón cercano. Y cuando lo veía, pestañeaba, con una expresión lastimera y abatida. Era extremadamente extraño. Nunca antes habíamos interactuado. Solo sabía que era el galán de la universidad, genial y distante, el mejor del departamento de informática. Aparte de asistir a clases, rara vez me quedaba en el campus y tampoco vivía en las residencias. No podía entender qué había hecho para provocarlo. Justo cuando estaba a punto de confrontarlo, una serie de nuevos comentarios aparecieron ante mis ojos. A los 29 años, protegería a su esposa obsesivamente. A los 19 solo podía decirse a sí mismo que no tenía derecho a estar celoso. Jajaja, el monólogo interior del marido desesperado. Todos los hombres cerca de mi esposa traman algo malo. El protagonista masculino pasó de los 29 a los 19. Su esposa es la novia de otro. Su mundo ya está destrozado, y estos hombres no dejan de hablarle. Es aún más exasperante. La amó durante años y por fin la tuvo. Ahora tiene que empezar de nuevo. ¿Quién no se volvería loco? Parpadeé con fuerza, asegurándome de no estar alucinando. ¿Le gustaba a Alan? No solo le gustaba, sino que era mi futuro esposo. Así que el Alan que tenía frente a mí no era el de 19 años, sino mi esposo Alan. ¿Quién había viajado del futuro? Mientras intentaba reconstruirlo todo, los comentarios no dejaban de aumentar, no había manera. La dulce Nancy está saliendo con su amigo de la infancia. El protagonista masculino solo puede soportarlo. Dudo que este hombre mayor tolere las cosas como las que tenía a los 19. ¿Saliendo con alguien? Ah, claro. Ahora lo recordé. Ese chico, Edward, había salido con la chica del campus de su departamento, solo para que lo dejaran. Más tarde la misma chica lo invitó a su fiesta de cumpleaños. Para salvar las apariencias, me rogó durante un mes entero, ofreciéndole sus gastos mensuales, solo para que fingiera ser su novia. No era por el dinero. Simplemente era demasiado pesado. Lloriqueando en mi oído todos los días. Finalmente cedí. ¿Alan vio esa escena? Mientras maldecía en silencio a mi dramático amigo de la infancia, apareció un nuevo mensaje de Edward. Nancy. Emergencia. Justo cuando iba a responder,
la puerta trasera del aula se abrió de golpe. Edward, con el rostro afilado y lleno de urgencia, entró corriendo, agarró mi mochila con una mano y me levantó con la otra. Edward. ¿Qué eres? ¡Pum! La silla rebotó hacia atrás con un fuerte golpe, interrumpiendo mi frase y dejándonos a ambos paralizados. Al girarme vi a Alan de pie contra la luz. Tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en la mano de Edward que agarraba la mía. Sus ojos estaban llenos de devastación, dolor y anhelo. Luego tragó saliva con dificultad y dijo con voz ronca, «Lo siento. Me levanté demasiado rápido. No quise asustarte». Edward me sacó a rastras de la habitación, mientras me respondía con indiferencia, «No te preocupes, hermano, se acabó la clase, lo entendemos». La sección de comentarios volvió a estallar. «Ya está», espetó. «¿A quién le importa la moral? ¿A quién le importa ser un estudiante destacado? ¿A quién le importa ir despacio? Quiero recuperar a mi esposa. Este hombre está a un corazón roto de perderlo todo». «Nancy. No te vayas, Nancy». Recordando el momento. Realmente parecía que Alan se había convertido en el esposo desconsolado, abandonado por su esposa. «Nancy, querida Nancy, diosa de la belleza y la bondad, estás libre luego, ¿verdad? Hay una reunión. María estará allí con su novio. Ven conmigo, por favor». Afuera de la escuela, Edward se apoyaba descaradamente en su ostentoso deportivo nuevo, juntando las manos en un simulacro de oración. «Edward, ¿estás loco? Ya basta de actuar. Hacerte el falso novio está arruinando mis perspectivas románticas». Pensé en Alan y le lancé a Edward una mirada desinteresada. «No». Edward se quedó paralizado un segundo, luego me miró con creciente entusiasmo. «Espera. ¿Perspectivas románticas? Nunca te importó eso. No me digas, ¿le tienes el ojo puesto a alguien? ¿Y a ti qué? Tú puedes salir con alguien, pero yo no». Lo miré de reojo. Bueno. Entonces no me ayudes. Mañana buscaré a alguien nuevo. Un chico como yo, tan guapo. Pero tú. Más te vale tener cuidado. ¿Y si alguien te engaña? ¿Quieres que te haga un favor y lo investigue primero? Y cuando nos graduemos y nos vayamos al extranjero, no esperes que te cuide en un país extranjero. Los rasgos afilados de Edward se distorsionaron en una mueca burlona, con la voz cargada de sarcasmo. Le di una patada a la rueda de su querido coche, sonriendo fríamente. Primero arregla tu pésimo sentido de la orientación. A ver quién cuida de quién. Mientras charlábamos, aparecieron nuevos comentarios. Un momento. ¿La relación con su amiga de la infancia era falsa? Solo una actuación. Madre mía. El mundo de Alan se derrumbó por completo. En su vida anterior, le gustó en la preparatoria, le gustó en la universidad, esperó a que regresara del extranjero y solo se atrevió a acercarse a ella a través de asociaciones comerciales. Esto es lo que pasa cuando no se habla. Ojalá se lo hubiera preguntado, aunque fuera una vez en aquel entonces. A los 19, Alan no tenía nada. Nancy y Edward eran amigos de la infancia, con una posición social muy similar. Parece que incluso después de convertirse en un importante director ejecutivo, nunca tuvo el valor de preguntar. Claro que no. Nancy le había propuesto una alianza matrimonial. Él siempre pensó que era un trato de negocios. Más tarde incluso le transfirió en secreto la mayoría de sus bienes. Justo cuando estaba concentrado en leer el texto, mi teléfono vibró de nuevo. Apareció un nuevo mensaje anónimo en la pantalla. «Hola, ¿considerarías terminar?». Me quedé paralizado, confundido. Antes de que pudiera procesar el primero, llegó otro mensaje. «¿Te importaría tener otro novio? Te prometo que hasta que termines me mantendré oculta y me portaré bien». Mis dedos se detuvieron en la pantalla. Escribí 3 letras, «Alan». Dudé, dudando si enviarlo. Entonces Edward se acercó de repente a mí. «¿Quién es?». «El afortunado que te ha llamado la atención». Sorprendida, mi dedo resbaló. Mensaje enviado. Sentí un tic en la sien. Bloqueé la pantalla y me giré para mirarlo fijamente. ¿Qué?
Es tan valioso para ti. Edward resopló y abrió la puerta del coche con cara seria. ¿Necesitas que te lleve? No. Emily y yo vamos de compras. ¿Estás solo? En cuanto oyó el nombre de Emily, se metió en el coche sin decir nada más. El motor rugió mientras salía a toda velocidad. ¿Dónde está ese pequeño gamberro de Edward? Llevo días en el campo y ni siquiera ha venido a saludarme. Emily se echó un puñado de voluminosos rizos rubio ceniza por encima del hombro. Su hermoso rostro reflejaba cierta irritación. Yo me relajaba en el sofá, hojeando perezosamente un catálogo de moda con los últimos estilos de la temporada. Dijo que la última vez que regresaste, lo hiciste posar para tu sesión de fotos y luego lo regañaste mientras tomabas fotos. Lo traumatizaste para siempre. Emily esbozó una sonrisa fría y divertida. No te preocupes. Ya no puedo más. Hace unos días pasé por un taller y vi una auténtica obra maestra. Te llevaré allí esta noche. Necesito un modelo nuevo. ¿Obra maestra? El rostro de Alan me vino a la mente. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. No había mensajes. Arqueé ligeramente las cejas. Esa noche Emily, finalmente satisfecha con nuestras compras, me llevó en su moto nueva al taller. Al dueño de la tienda se le iluminaron los ojos al vernos. Antes de que pudiera decir una palabra, Emily señaló a un hombre no muy lejos. A él. Lo deseo. El hombre levantó la vista, su expresión distante y fría. Pero al verme se detuvo un instante. Llevaba una camiseta negra sin mangas, con los hombros anchos y la cintura estrecha enmarcados por unos brazos fuertes y tonificados. Era Alan. Curvé mis labios en una sutil sonrisa. ¿Y bien? Nada mal, ¿verdad? Proporciones perfectas, proporción áurea, fotogénica desde cualquier ángulo. Los ojos de Emily brillaban con pasión artística. Sí lo es, acepté en voz baja, viendo a Alan acercarse. Los dedos enguantados de Alan recorrieron la superficie del coche con precisión, comprobando cada centímetro con cuidado. Oye, guapo, ¿cómo te llamas? ¿Trabajas aquí a tiempo completo? ¿Cuánto te pagan? ¿Te interesa un trabajo más fácil y con mucho mejor sueldo? Emily se aferró a mí como una estafadora lanzando una estafa demasiado buena para ser verdad. Alan ni siquiera levantó la vista, pero respondió cortés y concisamente. Alan. Solo ayudaba a un amigo de vez en cuando. No me interesaba mucho. Emily hizo un puchero y miró su teléfono, que vibraba, antes de alejarse para atender la llamada. Mi mirada se detuvo en la ancha espalda de Alan, tomándome mi tiempo. Se puso un poco rígido bajo el peso, luego se incorporó y se quitó los guantes. El coche de tu amigo está bien, dijo. Lo miré fijamente hablando despacio, eso era todo lo que querías decirme. La mirada de Alan parpadeó. Su nuez de Adán se balanceó. Esperé pacientemente. Estaba apretando los guantes con tanta fuerza que casi se deformaron cuando por fin abrió la boca. Solo para detenerse de nuevo. Seguí su mirada. Emily se acercaba, con el rostro lleno de una dramática queja. Me arrojó las llaves. Nancy, mi mamá está haciendo una inspección sorpresa en mi casa. ¿Puedes llevarme la bici a casa? Iré a buscarla más tarde. Su madre le había prohibido terminantemente montar en bici, e incluso le congeló la tarjeta una vez por eso. Alan se quedó mirando las llaves en mi mano, frunciendo ligeramente el ceño. Después de que Emily se fuera, agité las llaves y arqueé una ceja. ¿Qué? ¿Quieres que te lleve? Solo quería bromear. Pero entonces sus dedos largos y fuertes presionaron ligeramente la moto con la mirada baja. ¿Puedo conducir? Te llevo a casa. Levanté una ceja pensando que intentaba presumir, cuando de repente otra oleada de comentarios cruzó mi vista. En cuanto su esposa tomó la moto, todo el cuerpo de Alan se tensó. Apuesto a que aún no olvida lo que pasó cuando volcó su moto justo después de graduarse. En aquel entonces iba al hospital todos los días, observándola desde el pasillo, sin atreverse a entrar. Hice una pausa. Ahora que lo pienso, eso sí que pasó. Supongo que los comentarios no mentían. Le di el otro casco a Alan y le guiñé un ojo.
Claro. Entonces lo vi ajustarse el casco. Sin pensarlo, me incliné hacia adelante y lo rodeé con los brazos. Se quedó paralizado con el cuerpo rígido. Parecía que intentaba contenerse desesperadamente, pero en secreto se sentía emocionado. Alan cabalgaba con paso firme. Ni muy rápido ni muy lento. Para cuando llegamos a casa, los dos estábamos un poco empapados por la lluvia. Me subí al ascensor y presioné el botón de mi piso. Se quedó afuera con sus rasgos afilados marcados en la tenue luz del pasillo, y el cabello ligeramente despeinado por el casco, añadiendo una aspereza inusual a su semblante sereno. La camiseta sin mangas se le pegaba a la piel, dejando entrever apenas el contorno de sus abdominales. Al cruzarnos miradas, las puertas del ascensor empezaron a cerrarse. Dije con naturalidad: Alan, ¿quieres subir a esperar a que pare la lluvia? Silencio. Y entonces se van. Una mano limpia y fuerte golpeó el marco de la puerta, deteniéndola justo a tiempo. Sus dedos temblaban ligeramente. Los ojos oscuros de Alan se llenaron de emoción contenida. Incluso las puntas de sus orejas estaban rojas. Reí suavemente y me hice a un lado para hacerle sitio. Una vez dentro encendí las luces y miré por encima del hombro. ¿Quieres ducharte o simplemente secarte con la toalla? Asomé la cabeza, añadí: la lluvia no parará pronto. Con la toalla está bien, dijo. Alan se quedó en la entrada, sin adentrarse más en el apartamento. Como si se estuviera conteniendo para no cruzar una línea invisible. Como un caballero. Lo miré y sonreí. ¿Esta era la expresión que tenías al enviar esos mensajes? Lo suficientemente atrevido como para seguirme a casa, pero no para desvestirte delante de mí. Sus brazos se tensaron bajo la luz, las sombras se cernían sobre su frente. Le serví un vaso de agua apoyándome en la mesa, dejando que mi mirada vagara lentamente sobre él. Alan, siempre me han gustado las cosas buenas. Levantó la vista ligeramente, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Afuera retumbó un trueno. Paso a paso caminó hacia mí y se quitó la camiseta mojada con un movimiento fluido. Un cordón rojo le rodeaba el cuello y descendía por su garganta hasta un pequeño amuleto de jade que descansaba sobre su clavícula. Mis ojos siguieron el amuleto hacia abajo. Con abdominales firmes y una cintura estrecha y esculpida. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a mí. Se inclinó apoyando las palmas de las manos a ambos lados de mí sobre la mesa, atrapándome. ¿Cumplo con sus expectativas, señorita Gray? Su aliento rozó mi oreja, cálido con nerviosismo y esperanza a la vez. Incliné la cabeza y parpadeé ligeramente, dejando que mi mirada descendiera lentamente bajo su intensa mirada. Hasta que... De repente una mano cálida me cubrió los ojos, sumiéndome en la oscuridad. Escuché la voz ronca y contenida de Alan susurrar en mi oído. Quiero ser tu novio, pero no para esto. Al instante siguiente sus pasos se alejaron apresurados, presas del pánico, casi torpes, mientras huía al baño. Para cuando Alan salió, yo ya había terminado de ducharme en el otro baño. Te quedaste ahí para siempre, Alan. Me quedé de pie junto a la mesa, bebiendo agua, viéndolo salir sin camisa, con el pelo húmedo peinado hacia atrás con naturalidad. Bajó la mirada ligeramente. Entonces, sin decir palabra, me levantó en brazos y me depositó con cuidado en el sofá. Recogió las pantuflas que había tirado a un lado y me las puso de nuevo. ¿Cómo era posible que todavía tuviera frío? Mientras reflexionaba sobre ello, vi que Alan me miraba fijamente la clavícula. Su agarre en el tobillo flaqueó. ¿Qué pasa?, pregunté. Su pecho se hinchó con una respiración profunda. Luego se recompuso. Nada. ¿Tienes hambre? Pues no. Hay sandía en la nevera. Me acurruqué más en el sofá, buscando una postura más cómoda. Alan agarró una almohada cercana y la metió detrás de mi espalda antes de ir a la cocina. Al observar su silenciosa silueta, recordé la mirada de sus ojos, como la de un perro callejero que ha perdido el único calor que ha conocido. Desconcertado, otra ronda de comentarios me sacó de mis pensamientos. ¿Alan es tonto? ¿No se da cuenta de que Mark solo era un arañazo? Jaja, el típico caso de estar demasiado absorto para ver con claridad. Alan, está bien. Todos los demás son temporales.
Yo soy su hogar. ¿Qué es esta sección de comentarios? Me quejé mientras caminaba hacia el espejo de cuerpo entero. Efectivamente, allí en mi clavícula, tenía una pequeña marca roja que me había rascado sin querer antes, dolorosamente evidente. Toqué la zona con cuidado y me incliné hacia el espejo. Detrás de mí oí movimiento. Al girarme vi a Alan allí de pie con un tazón de sandía recién cortada. Tenía los ojos ligeramente rojos y un brillo turbio los cubría. Tras una larga pausa, forzó una sonrisa. Toma un poco de sandía. Le di un mordisco y dije con naturalidad, Alan, ese Mark. La lluvia paró. La suave voz de Alan me interrumpió. Había una mirada suplicante en sus ojos. Luego se puso rápidamente la ropa seca, recogió la basura y salió de mi apartamento. Al día siguiente, durante nuestra clase principal, estaba medio dormido, desplomado sobre el escritorio de la última fila. En algún lugar de mi aturdimiento, sentí algo ligero y cálido sobre mis hombros. Alguien me había cubierto con cuidado con una chaqueta. Me quebré al abrirla. Alan estaba sentado a mi lado, concentrado en su portátil, con los dedos revoloteando sobre el teclado. Gracias. Murmurando eso, me volví a dormir. En cuanto sonó el timbre para terminar la clase, Emily y Edward irrumpieron con dramatismo. Nancy, salgamos. Encontré un restaurante con un diseño interior increíble. Espera, ¿tú también estudias en la universidad? Los ojos de Emily se iluminaron con un entusiasmo renovado mientras miraba a Alan, con una mirada llena de ansia artística. Alan cerró su portátil y le hizo un gesto cortés con la cabeza. Me incorporé y le devolví la chaqueta. La aceptó sin decir palabra, aunque su mirada se desvió brevemente hacia Edward, que estaba ocupado mirando la pantalla de reservas. Los ojos de Emily se movieron entre nosotros, arqueando ligeramente una ceja. Luego se giró hacia Alan y le ofreció la mano. Hola. Conozcámonos bien. Soy Emily. Soy fotógrafa. Me encantaría invitarte a posar para mí. El sueldo es genial. ¿Te interesa? Alan le estrechó la mano con la moderación justa. Lo siento. Tengo otros compromisos. Tomó su portátil y se dio la vuelta para irse. Emily suspiró y me dio una palmadita en la mejilla. Nancy. Me prometiste posar para mí una vez, ¿recuerdas? Estaba planeando fotografiar una sesión temática para parejas. Ahora ni siquiera tengo un modelo masculino. Estoy perdida. Moví la comisura de la boca. ¿Cuándo acepté eso? Edward, que por fin había confirmado el restaurante, se animó al instante. ¿Cuál es el problema? Estoy aquí como un modelo a seguir. Nancy y yo somos una pareja natural. Emily y yo pusimos los ojos en blanco al unísono, a punto de protestar. Cuando una sombra nos cubrió. Alan había regresado. Apretó los labios y miró a Emily. ¿Pagarás en el acto? Los ojos de zorro de Emily brillaron de éxito. Por supuesto. Alan, ¿por qué estás tan lejos de Nancy? ¿Qué es tóxica? Acércate. Nancy rodeó el cuello con el brazo. Estoy tomando fotos de pareja, no retratos de pasaporte. Con la cámara en la mano, Emily nos indicó que nos colocáramos. Extendí la mano, rodeé el cuello de Alan con el brazo y lo atraje hacia mí. Nuestras narices estaban apenas a unos centímetros de distancia. Bajando la voz, bromeé, pago alto, pago el mismo día. ¿Y esta es tu ética laboral? Alan se arrodilló frente a mí, agarrándome suavemente el tobillo. No se trata del dinero. Solté un suave oh y miré a Edward con indiferencia, cuyo rostro se había ensombrecido cerca. Arrastrando las palabras, añadí, Alan, ¿te tiembla la mano? ¿Tienes miedo de Edward? Como si me hubieran picado, el agarre de Alan se apretó de repente, luego se relajó con suavidad, reacio a hacerme daño. Nancy y Alan, prueben una pose diferente. Emily hizo unos gestos rápidos con su cámara. Alan se movió detrás de mí, rodeándome la cintura con los brazos, acercándome a él. Su barbilla reposaba ligeramente sobre mi cabeza. Su aroma, tenue y limpio, me envolvía suavemente. ¿Soy solo yo, o estos tragos son demasiado íntimos?
Nancy parpadea 2 veces y te está chantajeando, murmuró Edward con tono sombrío. Mientras la discusión continuaba, de repente sentí un beso suave en la nuca. Su aliento me rozó la piel, provocándome un escalofrío. No le tengo miedo a Edward. No quiero complicarte las cosas. La voz de Alan era baja y suave, con un toque de indulgencia y tentación. Después de 3 conjuntos e innumerables fotos, ya era tarde. Eso es todo. Todos han trabajado duro. Yo invito. Emily guardó su cámara con los ojos brillantes. Pensar que me tomo tantas molestias y sigo sin recibir las gracias. Edward nos siguió con dificultad y suspiró dramáticamente, soltando modismos como maldiciones antes de irse pisando fuerte a confirmar el menú de la cena con el restaurante. «¿Le gustas a Alan?», dijo Emily, retorciéndose el pelo y entrecerrando los ojos al ver la puerta del probador aún cerrada. «Lo sé», respondí con una sonrisa. Se giró hacia mí y me observó el rostro un buen rato antes de asentir con complicidad. «¿Y estás interesada en él?» Yo lo estaba. Interesada, pero aún no del todo enamorada. Arqueé una ceja y no dije nada, mirando la hora en mi teléfono. «Tengo que irme». «¿Qué? ¿No te quedas a cenar?» «Es fin de mes». Le mostré mi teléfono como explicación. Cada mes, el último día, tenía que volver a la mansión Grey para representar mi papel en una obra llamada Familia. En la mesa del comedor, los sirvientes se movían con precisión, sirviendo platos y vino, con pasos silenciosos y rostros completamente inexpresivos. Esto hacía que la mansión Grey se sintiera aún más fría, aún más desprovista de calidez. Miré a mi abuelo de rostro severo a la cabecera de la mesa, y a mis padres, sentados a mi lado como perfectos desconocidos unidos solo por el matrimonio. Fui fruto de su alianza. Desde que nací fui olvidado en esta casa grande y sin vida. A nadie le importó cuando fui a la escuela, me enfermé o me hospitalizaron. La única vez que los veía era a fin de mes, para esta pequeña función familiar, destinada a preservar la imagen de armonía y cariño de la familia Grey. Había vivido así durante 19 años. ¿Por qué entonces de repente me parecía insoportable? Al pensarlo, reaparecieron los comentarios que había perdido en el snooker. Dios mío, este ambiente es tan rígido que me da miedo. Pero parece que nuestra chica nunca le contó a Alan sobre su familia. Rara vez regresa a la mansión Grey después. Después de todo, fue un matrimonio de conveniencia. Por supuesto que no se sinceraría con él. Me quedé mirando la pantalla y apreté los labios. Quizás no era que me negara a decir nada. Quizás. Me había acostumbrado tanto tiempo que nunca pensé que valiera la pena mencionarlo. Saqué mi teléfono y pulsé el nombre de Alan. El chat seguía vacío. Escribí 3 palabras: ¿qué haces? Su respuesta llegó rápidamente: tarea. Acompañada de una foto. Su mano ancha descansaba sobre un teclado con las venas surcando el dorso como finas cuerdas. Al instante me recordó cómo sus dedos se movían sobre el capó de un coche, lentos, meticulosos. Bajé la mirada, sonreí levemente y escribí otra línea: tengo hambre. La pantalla se mostraba escribiendo una y otra vez. No pude evitar sonreír. Sentía como si estuviera molestando a un cachorro. Curiosamente me sentí mejor. Con benevolencia, envié otro mensaje: tengo mucha hambre. ¿Quieres venir a cocinarme? Esta vez, el silencio se prolongó antes de que finalmente recibiera una sola palabra: de acuerdo. ¿Quieres que te diga que me gusta comer? Ya lo sé. Y fiel a la palabra de Alan, lo sabía. Cada plato en la mesa era algo que me encantaba. Y cocinaba de maravilla. Vi al hombre lavando platos en la cocina. Sinceramente, si no hubiera visto los comentarios, habría sospechado que Alan era un espía de primera, enviado por una empresa rival. Todo en él, desde su apariencia hasta su personalidad, estaba hecho a mi medida. Sumido en mis pensamientos, me sobresalté cuando me pusieron delante una taza humeante de remedio para el resfriado. Las yemas de los dedos de Alan estaban ligeramente rosadas. Tosiste un par de veces hoy. Bébete esto primero por si acaso. Sentada en el sofá, lo miré con una señal silenciosa. Suspiró suavemente, acercó la taza a mis labios y me ayudó a beber directamente de su mano.
Luego, sin previo aviso, me metió un caramelo en la boca. «Me estás tratando como a una niña», murmuré por la suite, mirándolo de reojo. Soltó una risita suave. «Bueno, ¿estás un poco mejor ahora?» Mi mirada se quedó quieta. Entonces lo agarré de la muñeca y lo acomodé fácilmente en el sofá. Pasé una pierna por encima y me senté a horcajadas sobre su regazo. «Nancy». Alan colocó las manos con cuidado a los costados, evitando claramente tocarme. «Alan», murmuré pellizcándole la mejilla mientras lo miraba, «quiero una recompensa». Sus ojos se oscurecieron y su respiración se hizo cada vez más profunda. Justo cuando abrió la boca para responder, me acerqué a sus labios y le susurré: «Si el remedio para el resfriado no funciona, ¿no temes que te transmita el virus?» Su nuez de Adán se balanceó. Su mirada se volvió salvaje, como si quisiera devorarme por completo. Al instante siguiente sus manos me agarraron por la cintura, atrayéndome con fuerza hacia él. Sus labios se estrellaron contra los míos, feroces, posesivos, abrasadores. Su aliento y su calor me invadieron como un maremoto, dejándome los nervios a flor de piel. Sus manos me aferraron la cintura cada vez con más fuerza, hasta que dejé escapar un suave jadeo. Sobresaltado, Alan me soltó al instante, hundiendo la cara en el hueco de mi cuello, jadeando. Me lamí los labios todavía con un hormigueo y sentí que se calmaba poco a poco. «Alan, justo ahora, tú». Me tapó la boca bruscamente. «Debería irme». Observé su espalda rígida mientras salía del apartamento, erguido como un palo, como si se estuviera preparando. Me recosté en el sofá y esbocé una sonrisa seca. Este hombre tenía un autocontrol increíble. Y de hecho el autocontrol de Alan resultó ser mucho más fuerte de lo que imaginaba. En los días siguientes parecíamos habernos adaptado a un ritmo tácito. Siempre que no tenía clase venía a casa a cocinar, limpiar, lavar la ropa. Hubo muchos momentos en los que me sorprendí observándolo desde atrás mientras cortaba verduras en la cocina o tendía la ropa al sol, con un perfil tranquilo y sereno. Poco a poco mi apartamento se llenó de flores frescas, alfombras suaves y, de vez en cuando, de sus libros de texto olvidados. El espacio que antes usaba para escapar de la mansión Gray, ahora se sentía inexplicablemente como mi hogar. Sin embargo, Alan nunca se quedaba a dormir. Solo una vez, cuando tenía unos calambres terribles, se sentó junto a mi cama, masajeándome la barriga con una mano mientras con la otra seguía escribiendo en su portátil, sin dejar de trabajar. Fue entonces cuando me di cuenta de lo ocupado que estaba. Pero nunca lo dijo. Y nunca pregunté. Hasta una noche cuando asistí a un banquete de negocios y mis padres estaban muertos. Entre el tintineo de copas y los murmullos, vi a Alan entre la multitud. Vestido con un traje elegante, su cabello peinado hacia atrás revelaba las líneas marcadas de su rostro anguloso. Alto, delgado, inconfundiblemente atractivo. Estaba a punto de acercarme cuando los comentarios volvieron a aparecer en mi vista. Está trabajando en el software que creó en tercer año, esta vez a principios de año. Esta fue su primera gran oportunidad. Fundó su empresa poco después. Las ventajas de volver del futuro. Puedo conseguir un billete de lotería ya que estoy. Conocerla tan temprano debió haberlo desesperado aún más por hacerse más fuerte. Me quedé paralizado a medio paso. Así que en eso había estado tan ocupado todo este tiempo. «Eres Alan, ¿verdad? ¿El que mencionó el viejo Jones? Te trajo aquí y dijo que sería bueno que los jóvenes vieran el panorama. Recuerdo aquella propuesta de software. Me lo contó, tienes talento. Deberíamos buscar una oportunidad para colaborar». No muy lejos vi a una mujer con un vestido lujoso que le sonreía a Alan mientras sostenía una copa de vino. «Me halagas», respondió Alan cortésmente. La mujer dejó su copa sobre la mesa y la deslizó con cuidado hacia él. «Entonces me alegrará tener una agradable compañía». La mirada de Alan se posó en la copa. Se oscurecieron un poco, aunque su expresión permaneció serena. «Disculpas. No me siento bien hoy, así que...» «Presidente Perry». «Ahí estás». Antes de que Alan pudiera terminar, me acerqué a la mujer, sonriendo dulcemente. «Nancy. Presidente Perry, tiene muy buena memoria. Acabo de ver al presidente James buscándolo por todas partes».
Sentí la mirada de Alan sobre mí, así que se me ocurrió algo. Una vez que la mujer se alejó, tomé la copa de vino intacta que le había dejado, la estudié un momento y reí suavemente. Levanté la vista ligeramente para observar al hombre a mi lado. Con su traje había perdido los últimos rastros de ingenuidad juvenil, reemplazados por una madurez tranquila y contenida que dificultaba apartar la mirada. Por un momento me pregunté cómo sería su versión de 29 años. Sabía que había presentido que algo andaba mal con esa copa de vino. Al fin y al cabo, antes de regresar a esta línea temporal, ya se había convertido en una estrella emergente de la industria. Con ese pensamiento, rodeé con el dedo el fino tallo, cogí la copa y se la tendí a Alan. ¿No te sientes bien? ¿No deberías beber? Pregunté arrastrando las palabras deliberadamente con un tono indulgente y provocador. ¿Y si soy yo quien te lo pide? Los ojos oscuros de Alan bajaron ligeramente. Bajo la tenue luz, parecía casi majestuoso. Por primera vez sentí una sutil y autoritaria presión suya. Las comisuras de sus labios parecieron curvarse levemente. Me quitó el vaso de la mano, sus dedos rozando mi palma, cálidos y persistentes. Señorita Gray, si es usted quien lo pregunta, no necesito beber esto. Pero siempre haré lo que usted diga. Entonces, con los ojos fijos en los míos, se bebió todo el vaso de un trago. En cuanto entramos en la casa, Alan me apretó contra la puerta. Su mano me protegió la nuca, su cuerpo irradiaba calor. Incluso en la oscuridad podía sentir el deseo contenido que ardía en sus ojos. Mi mano se deslizó por su pecho, la fina tela de su camisa no ocultaba la tensión subyacente. De repente mi mano aterrizó en la nada. Alan se había agachado y con dedos temblorosos desató las tiras de mis tacones. Entonces, sin decir palabra, me levantó en brazos. «Dúchate primero», murmuró con voz ronca. «Si no quieres esto, simplemente apártame». Empujó la puerta del baño. Con las manos apoyadas en las baldosas lisas, me quedé bajo el chorro de agua tibia que caía sobre mí. Detrás de mí, Alan me besaba la espalda con delicadeza y reverencia. Pero entonces el ritmo cambió, esas suaves caricias se convirtieron en algo completamente distinto, como si la ternura hubiera sido solo un aperitivo, arrullándome con confianza. Incliné la cabeza hacia atrás, jadeando. La noche se alargó del baño a la cama, hasta que las lágrimas me inundaron los ojos. Alan parecía insaciable, como si estuviera grabando este recuerdo en su alma. En cierto momento besó un punto que me hizo temblar todo el cuerpo. Un lugar que parecía encerrar todo lo que no podía decir. No recordaba cuando me quedé dormida. Para cuando desperté, ya se había ido. Habían cambiado las sábanas. El suelo estaba limpio. Me sentía fresco y cómodo con un pijama limpio. En la sala, el aroma a comida llegaba desde la cocina. En la mesa del comedor había un «no olvides comer». Hay sopa para la resaca en el tazón, te ayudará. Firmado con una carita de garabato. Casi podía imaginarme a Alan frunciendo el ceño mientras dibujaba torpemente esa cara tonta, seria y avergonzada a la vez. Se me escapó una carcajada, y las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba. Mientras mis hombros se estremecían de diversión, el colgante que Alan siempre llevaba, un talismán de la paz, se deslizó de mi cuello y quedó colgando a la vista. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué hizo que no pudo decir en voz alta? Uf, por fin se lo dio. Lo había deseado desde que se casaron en la otra línea temporal, pero nunca tuvo el valor. Sus padres lo bendijeron cuando era niño. Es un poderoso amuleto para la seguridad y la salud. Es el recuerdo más preciado que le dejaron sus padres. Probablemente ahora se arrepienta. Pensando que si se lo hubiera dado entonces, quizá no lo habría hecho. Toqué el dije con suavidad, entrecerrando los ojos al leer la última línea de los comentarios. La última palabra había sido censurada. ¿Acaso los comentarios que filtraban información me afectaban? Mientras reflexionaba, sonó la alarma. ¡Rayos! Se me había olvidado por completo que tenía clase esta tarde. Y era con el profesor más estricto. Entré en el aula justo cuando sonaba el timbre, respirando con dificultad. El colgante se me resbaló de nuevo mientras corría. Lo toqué sintiendo con los dedos el calor que conservaba. Esa calidez me llegó al corazón.
Debajo del escritorio saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a Alan. Alan, ven cuando termines. Hay algo que necesito hablarte. Era hora de aclarar ese malentendido entre Edward y yo. Después de 3 clases seguidas, Alan finalmente respondió, vale. Recogí mis cosas y justo cuando salía de la escuela, alguien me abrazó de repente. Nancy. Buenas noticias. La cirugía de mi abuelo salió muy bien. Pronto le darán el alta. La voz emocionada de Edward resonó en mis oídos. Había sido criado por su abuelo y eran muy unidos. El anciano llevaba bastante tiempo hospitalizado. Emily y yo lo habíamos visitado hacía poco, en aquel entonces la situación parecía desalentadora. Era una buena noticia. Sonreí y le di una palmadita firme en la espalda. Te dije que todo estaría bien. Puedes relajarte. Iré con Emily a visitarlo pronto. Edward me soltó con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Para qué esperar? Vámonos hoy. Llamaré a Emily. Extendí la mano y lo detuve a mitad de la llamada. No puedo. Tengo planes esta noche. Su mirada recorrió mi rostro. La sonrisa se desvaneció lentamente. ¿Qué planes tienes? Te lo explico luego. Ya me tengo que ir. Le guiñé un ojo juguetón y me di la vuelta, saludando alegremente. No noté un par de ojos observándome desde lejos. Estaba completamente oscuro cuando Alan finalmente apareció. Algunos botones de su camisa negra estaban desabrochados, revelando la elegante curva de su clavícula. Tenía el cabello ligeramente despeinado, los ojos enrojecidos y toda su presencia desprendía un aura de desgarre y fragilidad. Alan. ¿Qué pasa? ¿No salió bien la reunión? Me acerqué a él y lo arrastré adentro. No debería ser así. Según los comentarios, este proyecto debía ir sobre ruedas. De pie bajo la luz, Alan me miró, recorriendo cada detalle de mi rostro con la mirada. Entonces me dedicó una sonrisa amable y tranquilizadora. Todo salió muy bien. Sus palabras me tranquilizaron. Estaba a punto de hablar. Bien, Alan, quería hablarte de... Te compré un pastel. De ese lugar que te gusta. Comamos primero. La voz de Alan era tranquila y suave. Levantó la caja, persuadiéndome con naturalidad. Me distraje al instante. Ese pastel estaba buenísimo, pero siempre había una larga fila. Había renunciado a ir solo para evitar la espera. Alan abrió la caja lentamente, sacó un trozo con un tenedor y me lo llevó a los labios. Le di un mordisco asintiendo con satisfacción. Al cruzarme con sus ojos, volví a abrir la boca. Alan, creo que necesitamos. ¿Está bien? Es genial. Me interrumpió de nuevo. Esta vez fruncí el ceño ligeramente, molesta por la interrupción. Mi voz se volvió fría. Intento contarte sobre Edward y yo. Antes de que pudiera terminar, Alan me atrajo hacia sí y me besó. Feroz y desesperado. Sus labios temblaron contra los míos, feroces y desesperados. Había tristeza en su beso y una profunda reticencia a soltarme. Su mano presionó suavemente mi cuello con las yemas de los dedos justo sobre mi arteria. No aplicó fuerza, pero el mensaje era claro, no soportaba la idea de perderme. En ese momento de aturdimiento volvieron a aparecer los comentarios cobarde. ¿Puedes dejar que nuestra chica termine su frase por una vez? Solo tienes que besarla. Vio a su amiga de la infancia abrazándola, pensó que iba a romper con él y dejarlo. Estaba abajo justo ahora, dudando en subir, asustado de oír algo que no quería saber. Basta de besos. Que hable, por Dios. Así que eso era. Con razón Alan se comportaba de forma tan extraña. Le metí la mano en el pelo con la intención de apartarlo con suavidad y hablarle con claridad. Pero entonces mis labios sintieron algo húmedo. Entrecerré los ojos y vi que Alan seguía besándome, con lágrimas en los ojos. La mano que iba a usar para apartarlo bajó lentamente. Nancy, murmuró con la voz ronca mientras hundía la cara en mi cuello, la sociedad sí que salió bien. Voy a fundar mi propia empresa. Lo tengo todo planeado. Cuando gane dinero pondré todo lo que tengo a tu nombre. Te daré lo que quieras.
Pero, por favor, no me dejes. Parecía un perro herido, leal, tembloroso, rogando que lo cuidaran. Acaricié su suave pelo con dulzura y pereza. Alan, ¿de verdad me amas tanto? Sí, susurró. Sus brazos me apretaron con fuerza, su voz ronca, llena de emoción contenida. Levanté la vista ligeramente contemplando la luz de la luna tras los altos ventanales. Despacio dije, entonces te diré la verdad, Edward y yo nunca tuvimos una relación. Lo que viste fue solo una escena que representé para ayudarlo. Hoy me abrazó porque la cirugía de su abuelo fue un éxito. Sentí que las manos de Alan se congelaban. Entonces levantó lentamente la cabeza de mi hombro. Sus hermosos ojos aún estaban llenos de lágrimas. Lucía desgarradoramente hermoso. ¿Qué? ¿Actuando? Parecía completamente perdido. Sonreí suavemente. Sí, fingiendo. No te lo dije antes porque no me interesabas. No estás enojado, ¿verdad? Porque si lo estás, no me voy a disculpar. Alan parpadeó. Se aferró a la parte que más quería escuchar. No me lo dijiste antes porque no te interesaba. ¿Y ahora que me lo cuentas? Su palma se deslizó por mi cintura, su anterior dolor ahora era reemplazado por un deseo ferviente. Le pellizqué la cara y me incliné para darle un beso suave en los labios. Te doy una oportunidad. No la desperdicies. Los ojos de Alan se oscurecieron y su mano se deslizó bajo mi camisa, rozando mi piel desnuda. Agarré su cuello con la otra mano. No te quites la camisa, me gusta. Alan se tomó esa petición muy en serio. Realmente lo dio todo esa noche, usando cada ápice de fuerza de su cuerpo de 19 años. Más tarde, en plena noche, me abrazó con fuerza por detrás. Y de repente un dolor agudo me golpeó la cabeza. Un torrente de recuerdos me inundó atropellándose en una oleada caótica. Destellos de sonido e imágenes recorrieron mi mente hasta que finalmente se dispersaron y formaron una imagen nítida. Estos eran recuerdos de mi vida entre los 19 y los 29 años. Una versión de mí que nunca conoció a Alan en la universidad. Una versión que se fue al extranjero con Edward para continuar sus estudios. Edward finalmente se hizo cargo del negocio familiar en el extranjero, mientras que yo regresé a los 24 años para heredar la empresa familiar. En un banquete de negocios conocí a Alan, ya una estrella en la industria. Empezamos a trabajar juntos debido a intereses comunes. Cuando mis padres insistieron en un matrimonio concertado, me resistí. En cambio, contacté personalmente con Alan. Alan, interesado en una alianza de poder. En aquel entonces, pensé que si no iba a haber amor, mejor elegiría a alguien a quien no me importara mirar. Pensé que sería difícil convencerlo. Pero, para mi sorpresa, aceptó sin dudarlo. Después de casarnos, nunca interfirió en mis decisiones. Siempre que estábamos en casa, insistía en cocinar para mí, no para la criada. Preparaba todos mis platos favoritos. Siempre que viajaba por negocios, sin importar lo ocupado que estuviera, me llevaba personalmente al aeropuerto. Siempre conseguía que alguien me trajera la comida puntualmente donde quiera que estuviera. Pero en ese momento pensé que simplemente estaba actuando como un esposo respetable. Fingir, como hicieron mis padres durante su matrimonio. Cuando transfirió la mayoría de sus bienes a mi nombre, pensé que tenía una enfermedad terminal o que estaba a punto de irse. Pero lo único que dijo fue, solo quería que los tuvieras. No te preocupes. Todo está limpio. En ese momento de repente me sentí confundido sobre quién era realmente. Empecé a pensar en él cuando no estaba trabajando. Empecé a fijarme más en él en casa. A los 29 años, estaba en un país extranjero negociando un acuerdo. Tras días de reuniones consecutivas, le dije por teléfono con naturalidad, de repente me apetece comerme tu comida. Esa noche salí tambaleándome de la oficina, exhausta y desorientada. Y en medio de una tormenta de nieve. Lo vi. Recién llegado de un vuelo de 10 horas, aún con su traje de conferencia puesto, Alan estaba allí de pie con un abrigo negro, alto y guapo, con una mirada amable. Vine a cocinar para ti. En ese momento me di cuenta. Aunque nuestro matrimonio fue arreglado, él no era como mi padre. Tras regresar a China,
de repente sentí la necesidad de celebrar nuestro aniversario de bodas. Algo que nunca habíamos hecho en 5 años de matrimonio. Lo llamé al trabajo ese día: señor Alan, ¿podría hacerme un hueco hoy? Es nuestro aniversario, ¿qué le parece una cita? Ya voy a recogerlo. Por teléfono lo oí respirar hondo como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Pero no lo vi ese día. Quedé atrapado dentro de un coche destrozado. Antes de perder el conocimiento por completo oí sirenas. Y débilmente la voz de Alan. Lentamente me puse una mano en el pecho sintiendo que mi corazón aún latía allí. Detrás de mí oí la respiración tranquila y constante de Alan. Me giré para mirarlo. Sus espesas pestañas proyectaban suaves sombras sobre su rostro joven y dormido. Mis dedos recorrieron la curva de su frente, su nariz y luego sus labios. Susurré suavemente: si morí en ese accidente y de alguna manera regresé sin mis recuerdos. ¿Y tú, Alan? ¿Cómo regresaste? Estaba profundamente dormido como era de esperar, y no respondió. Esperé en silencio un largo rato. Y finalmente los comentarios flotantes volvieron: ¿pasó algo ahora otra vez? ¿Por qué no podemos verlo? ¿Está nuestra niña recuperando la memoria? Entonces tal vez sea hora de irnos. Se quedaron unos segundos más y luego desaparecieron con un último mensaje: después de tu funeral, él lo donó todo y te siguió en la muerte. Bajé la mirada. Tal como lo había adivinado. ¿Pero por qué? ¿De verdad puede el amor pesar tanto? No lo entendía. Si fuera yo, jamás llegaría tan lejos. Sumido en mis pensamientos, sentí que me rozaban ligeramente los dedos. ¿Qué pasa? La voz de Alan sonaba aturdida, aún con el sueño. Alan, ¿hace mucho que estás enamorado de mí? Me acerqué más a la almohada, con voz suave. Alan parpadeó completamente despierto. Parecía sorprendido de que su secreto hubiera sido descubierto. ¿Por qué te enamoraste de mí? Mi voz era baja, casi ahogada por la emoción. Alan me miró un buen rato antes de besarme la frente. Déjame pensar cómo decirlo. Te lo contaré todo. De acuerdo. A la mañana siguiente, en cuanto salí de la habitación, vi a Alan, sin camisa, llevando un tazón de gachas a la mesa. Tenía la espalda llena de arañazos, largos y cortos, de la noche anterior. Me sonrojé y volví al baño para lavarme. De repente un grito. Te voy a matar. Hombre desvergonzado e indecente. Eres el amante misterioso de Nancy, ¿verdad? ¿La sedujiste? Edward. Cálmate. Me quedé paralizada, con una toalla aún pegada a la cara. ¿Edward? Emily. Ay no, Emily tenía el código de mi puerta. Cuando salí corriendo, vi a Alan ya vestido, tranquilo y con la mirada fría. Edward con la cara roja y gritando. Emily intentaba contenerlo. Lo siento, dijo Emily tímidamente. Edward dijo que iba a ver al abuelo, y pensé en pasar a recogerte. No se me ocurrió llamar antes. Se frotó la nariz, un poco culpable. La miré impotente solo para verla levantarme el pulgar disimuladamente. Nancy. Dime la verdad. ¿Te sedujo? Edward se había soltado de Emily y se me echó encima. Alan intentó adelantarse, pero lo bloqueé. Sigues defendiéndolo. ¿Qué le ves? ¿Su cara? ¿Su cuerpo? Los ojos de Edward se pusieron rojos y alzó la voz. Yo también tengo esos. Cara, cuerpo los tengo. Mientras hablaba, empezó a quitarse la camisa. Solo para recibir un fuerte golpe en la nuca de Emily. ¿Puedes actuar con normalidad por una vez? ¿Qué te pasa? Edward se quedó allí atónito con lágrimas en los ojos. Me gustas desde hace tantos años. Incluso le pagué a María para que inventara una historia sobre mi abandono, solo para que pudiéramos fingir que estábamos enamorados y tal vez convertirlo en algo real. Emily, que estaba en el extranjero en ese momento, claramente no se dio cuenta. Se quedó allí atónita. Nunca se había dado cuenta de que Edward me había gustado durante tanto tiempo. Solo Alan parecía completamente impasible, como si lo hubiera sabido desde siempre. Recordé cuando tenía 24 años,
justo antes de volver a casa. Edward se me había confesado. Lo rechacé. Y después de eso, se quedó en el extranjero. Así que toda esta escena ocurrió antes que en mi vida pasada. Edward, quizá confundiste la amistad con el amor. Lo miré a los ojos y le expliqué con dulzura. De ninguna manera. Si eso fuera cierto, ¿por qué no me cae bien Emily? ¿Buscas una muerte segura, Edward? Parecían dispuestos a pelear de nuevo. Intervine rápidamente. Edward, siempre los he considerado mis mejores amigos. Los labios de Edward temblaron, dolidos pero sin convicción. Entonces, ¿por qué él? ¿Qué tiene el que yo no? Suspiré y le hice una pregunta simple, ¿sabes a qué soy alérgica? Edward se quedó paralizado, sorbido por la nariz. ¿Tienes alergias? Me giré para mirar a Alan. Respondió con frialdad, espárragos. Miré a Edward. Una vez tuve una reacción alérgica a los espárragos, justo delante de ti. Quizás lo olvidaste. Edward volvió a fruncir la nariz, a punto de llorar. Emily, aparentemente harta, me miró con consuelo. Entonces agarró a Edward por el cuello y casi lo arrastró hacia la puerta. Un segundo después, se oyó un golpe seco en el pasillo. Edward dejó de llorar. El apartamento volvió al silencio. Alan se acercó a la mesa y me sirvió gachas. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales. Caminé lentamente hacia él. Me detuve al otro lado de la mesa. Y le sonreí dulcemente. Alan, ¿tienes tiempo para mí hoy? Aniversario de bodas, ¿qué tal una cita? ¡Clang! La cuchara cayó en la olla con un fuerte chapoteo. Alan se quedó paralizado como si alguien hubiera pulsado pausa. Levantó la cabeza lentamente. Un destello de luz comenzó a brillar en sus ojos. Tú. Su voz se quebró con esa sola palabra. ¿Por qué te sorprendes? Bromeé. ¿No te pasó a ti también? Ahora lo recuerdo todo. Tú. Antes de que pudiera terminar la frase, me abrazó con tanta fuerza que parecía que intentaba fundirme con su cuerpo. Sentí humedad en el cuello. Este tipo no parecía de los que lloran con facilidad. Extendí la mano para acariciarle el pelo con suavidad. Alan, no llores. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Después de eso, no volví a ver los comentarios. Como si todo hubiera sido un encuentro extraño e inexplicable. Después de la universidad, elegí estudiar un posgrado en el extranjero. Era la universidad a la que siempre había querido asistir. Ni siquiera con una segunda oportunidad, lo habría cambiado. La empresa de Alan crecía constantemente y él se volvió aún más dependiente que antes. Siempre que tenía tiempo libre, volaba a verme. Se quedó a mi lado, acurrucándose conmigo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Emily empezó a trabajar con famosos y se hizo famosa en la fotografía. Edward decidió quedarse en el extranjero. Lo volví a ver en mi boda con Alan. Estaba sentado entre los invitados, sonriéndome. Había alivio en esa sonrisa. Y también una bendición. Después de la boda, Emily me regaló una caja. Dentro había una foto de pareja que se había tomado años atrás. De Alan y yo cuando teníamos solo 19 años. El día de nuestro 29º aniversario de bodas, Alan y yo estábamos en la villa. Él estaba más nervioso que yo, apretándome la mano con fuerza. Tranquilo, dije. No va a pasar nada. Esa noche las noticias informaron sobre un incidente con un conductor ebrio en el puente costero. Un coche a toda velocidad se estrelló contra la barrera de seguridad. Había sido ese mismo coche el que me había atropellado antes. Pero esta vez, todo había cambiado. Alan abrió los ojos y exhaló profundamente. Como si acabara de escapar de una pesadilla. Nancy dijo abrazándome, de verdad que ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Le rodeé el cuello con los brazos. Sí, dije sonriendo. Como esta noche. Los ojos de Alan se oscurecieron de deseo al levantarme del sofá. ¿Debería dejarme la camisa puesta? Arqueé una ceja. No. Ponte otra cosa. Vale. Lo que tú digas.
Mirando el rostro dormido de Alan, extendí la mano y tracé su frente. Nos habíamos perdido una vez a través del tiempo, la memoria, incluso la muerte. Pero ahora, en esta vida, él está aquí. Y esta vez nunca te dejaré ir.